Ahí está entonces los discursos y la aprobación por parte de los senadores de Tucumán a este acuerdo con el FMI. Recordemos que hubo 13 votos negativos, todos senadores que responden a Cristina Fernández de Kirchner, y ellos lo hicieron a través de un comunicado que se titula Crecer para pagar. ¿Es posible con este pacto? Y primero, ese comunicado hace un análisis de lo ocurrido con la economía en los últimos años. Rápidamente, y ya regresamos con Robinson, te cuento, bueno, algunos de los senadores que votaron por la negativa, los 13 senadores. En OPEC, Ana María Yani, David Rodríguez, Nora del Valle Jiménez, Oscar Parrilli, Claudio Martín Doñate, María Eugenia Duré y María Eugenia Catalfamo. ¿Sí? Fueron los 13 senadores que votaron en contra. Regresamos a nuestro móvil, Álvaro Mejuto, bueno, para hablar sobre el acuerdo precisamente con el FMI, con Eduardo Robinson, ¿no? Para consultarlo, me parece, porque esto no es todo. A ver, el Congreso ya lo aprobó, la sanción de diputados y senadores, pero ahora lo tiene que aceptar el FMI. Bueno, así es, Marcelo. El FMI seguramente lo va a aceptar porque también necesita avanzar con este acuerdo, tratar de ayudar a la Argentina en un momento en el cual el país está hackeado por la inflación, hackeado por el no crecimiento desde hace un tiempo, y más allá de los discursos políticos que tienen serios errores conceptuales, en muchos casos que no vienen al caso mencionar, pero acá lo importante es que la Argentina necesita ganar credibilidad, confianza. Tenemos hoy por hoy perdiendo la principal institución macroeconómica que es la moneda. Con estos niveles inflacionarios la Argentina viene perdiendo todos los días la moneda. No tenemos crédito y necesitamos credibilidad para volver lo antes posible a los mercados de crédito voluntarios. De lo contrario, toda esta situación se va a tornar muy complicada porque es muy difícil que el gobierno, en lo que le queda, que es casi la mitad, pueda tomar medidas demasiado contundentes cuando lo que estamos viendo, principalmente lo que deja esta votación, es una división, sobre todo en la visión política del oficialismo, que es en definitiva el que tiene que llevar adelante la política económica. Eduardo, entonces, si hay visiones muy contrapuestas... Sí, te escucho. No, adelante. Completa el concepto, te escucho, disculpa. No, te decía que en la medida en que haya visiones muy contrapuestas, como lo que hemos visto ayer en la Cámara de Senadores y también antes en la Cámara de Diputados, es muy difícil lograr esos consensos internos para poder devolver credibilidad al país. Exacto. Ahora te escucho ahí decir que la moneda va perdiendo valor día tras día y que el gobierno debería tomar medidas contundentes. Y ahí te pregunto, ¿es necesario devaluar en este momento? No pasa necesariamente por una devaluación. De hecho, el gobierno para este año viene tratando de, llamémosle así, subir el ritmo de devaluación de la moneda, precisamente para empatarle a la inflación. Pero una inflación del orden del 5 y del 6%, como probablemente tengamos en marzo, se hace una devaluación bastante elevada, alimentando presiones inflacionarias. Lo que hay que hacer en medidas contundentes es precisamente tratar de mejorar todos los niveles de producción, alinear expectativas, tratar de dejar de lado todo lo que tiene que ver con medidas muy tenues como han sido para atacar la inflación, acuerdos de precios o precios cuidados o todo ese tipo, digamos, de instrumentos que pueden servir cuando la inflación es relativamente acotada. Acotada quiere decir 1,5 o 2% mensual, pero no inflaciones del orden del 4, 5 hasta 6% mensual. Yo creo que si no hay señales muy contundentes, el riesgo que está corriendo la Argentina es que se agudice la tasa de inflación. Eduardo, y se dice también que en ese paquete que anunciaría hoy el presidente para declararle la guerra a la inflación, está el aumento de la alícuota del 31 al 33% de aquellos derivados de la soja, como son la harina y el aceite, Con respecto a esto, ¿qué opinión tenés? El tema de las retenciones, ¿se deberían aumentar? Mira, Marcelo, la Argentina sigue soportando impuestos, es decir, el sector productivo precisamente es el que sigue soportando impuestos. Las retenciones se suben seguramente con el argumento de
crear con ese destino un fideicomiso que desacople los precios internacionales de los precios internos y modere los precios precisamente en el interior, sobre todo lo que hemos visto en harinas, derivados de trigo, por supuesto, con todo lo que tuvo que ver o está teniendo que ver con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Pero esas son medidas, como te digo, muy coyunturales, muy de parche, que no estimulan. Acá lo que hay que hacer, Marcelo, precisamente es estimular la producción, claro, liberar las fuerzas productivas y dejar de ponerle trabas al sector productivo. En la medida en que nosotros tengamos más trabas al sector productivo, la Argentina no puede crecer. Entonces, no solamente no vamos a poder pagar absolutamente nada, sino que vamos a seguir refinanciando permanentemente las deudas. Entonces, acá el problema es, como te decía recién, recrear confianza, volver a los mercados de crédito y empezar a dar señales contundentes para empezar a bajar el gasto público y tratar de tener un ordenamiento fiscal que le permita, como te digo, al país poder lo antes posible bajar el riesgo país. Un riesgo país de 1.800 puntos hoy es prohibitivo para los mercados internacionales y de lo contrario no podemos seguir o emitiendo moneda o emitiendo deuda o subiendo más los impuestos. Necesitamos volver al crédito genuino. Ningún país del mundo paga sus deudas. Lo que hay que hacer es tratar de ir refinanciando las deudas y recordemos que estos 44.500 millones de dólares se pueden ir refinanciando, pero en la medida en que Argentina vaya creciendo. Si nosotros no crecemos desde hace 11 años, la Argentina no es viable. Hablamos de devaluación, hablamos de retención y la última consulta está muy íntimamente ligada o directamente ligada con el bolsillo del ciudadano común, ciudadano de a pie, y tiene que ver con esto del aumento de tarifas. Ayer el presidente aquí en Tucumán en su discurso dijo que el acuerdo con el FMI no viene con ajustes. ¿Vos creés que realmente va a ser así? El acuerdo con el fondo sí viene con ajustes. Claro. Discrepo ahí con el presidente porque implica precisamente empezar a ordenar la economía. Esto de vender, digamos, un cotillón, de que no hay ajustes, precisamente lo que estamos diciendo es que la economía argentina necesita tratar de disciplinar su despilfarro fiscal. Si la Argentina no logra este tipo de medidas, de disminuir los subsidios, etcétera, los problemas van a seguir. Es decir, si el presidente piensa que no hay que ajustar, bueno, los problemas están a la vuelta de la esquina nuevamente. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias como siempre. No, por favor, gracias a vos, Marcelo, un gusto. Por tu tiempo y tus conceptos también. Hasta luego. La palabra, gracias, Álvaro. Bueno, muy amable, gracias, hasta luego. Gracias, adiós. Álvaro. En cualquier momento regresamos hasta luego, gracias, de nada. Con otro tema. Bueno, ahí está la palabra de nuestro economista, ¿no? de consulta permanente, Eduardo Robinson, sobre este acuerdo con el FMI. Bueno, y diversas preguntas que quedan ahí flotando, ¿no? Que él las aclara, pero bueno, la última palabra la tiene el gobierno nacional. Subirá las retenciones, habrá devaluación, habrá ajuste realmente, se viene un aumento de tarifas en los servicios, en la luz y el gas. Bueno, eso lo vamos a saber seguramente en las próximas horas.